Hablado ya de que el sur global es consciente de que se reconfigura un nuevo orden mundial, reclama otros equilibrios, un momento como este de crisis para el multilateralismo, se apoya en iniciativas como los BRICS, demanda voz, demanda voto. Sabemos en concreto, y dentro de una parte de ese sur global, cómo África está en buena disposición por materias primas, por demografía, para pesar mucho más a futuro, sobre todo en la segunda mitad de este siglo XXI y hacia el final. Pero el hecho es que habitualmente en el mundo occidental lo relativo a la realidad que se vive en los países de África apenas se cuenta. Y eso a pesar de que es un continente mucho más grande de lo que representan los mapas, que es pleno de materias primas, con una media de edad jovencísima y un crecimiento exponencial de esa población. Pues para hablar de África hemos invitado a Soraya Aybar Lafou, que es periodista y directora de Africa Mundi. Soraya, bienvenida, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Oye, Soraya, recuérdanos lo primero, ¿qué es Africa Mundi? Háblanos de Africa Mundi. Bueno, Africa Mundi es un medio digital especializado precisamente en el continente africano y en español. Realmente lo que intentamos es cubrir un hueco informativo que no existe en el panorama mediático, por lo menos en España. Sí que existe en otros países europeos como Francia o Reino Unido, pero en nuestro contexto no existe. Entonces nosotros intentamos básicamente difundir sobre la actualidad africana y también explicar el porqué de las cosas. Claro. Y en ese afán por informar y explicar la realidad de África, también habéis querido reconocer los mejores trabajos periodísticos sobre la realidad de ese continente. De ahí los terceros premios de periodismo Africa Mundi. Cuéntanos un poco sobre esta tercera edición, el eco, los ganadores, algunas pinceladas porque sería muy extenso. Desde luego. Bueno, al final es una ocasión, ¿no?, de reconocer, como bien decías, todos esos trabajos periodísticos que se han realizado a lo largo de este último año en habla hispana, ¿no? O sea, reconociendo trabajo de habla hispana alrededor del continente africano y en el que hemos reconocido también ese trabajo en diferentes categorías, ya bien sea la categoría de prensa escrita como un reportaje o a través de la fotografía con la mejor publicación fotográfica del año. Pinceladas muy rápidas, se han reconocido premios, se han reconocido trabajos, perdón, que han hablado del Tigray, que es una región al norte de Etiopía que ha sido asolada por el conflicto en los últimos años. Hemos hablado de Sudán en una mesa redonda, se ha reconocido también trabajos sobre la FIAP, ¿no? Sobre esas críticas que se dieron hace ya unos meses a cómo la FIAP ejerce su influencia migratoria en países africanos. Y bueno, también otro hito a destacar, que es lo que intentamos también hacer en África Mundi, es quiénes vienen detrás de nosotros, quiénes son esos jóvenes talentos que también se están Claro. posicionando como periodistas del continente africano y ahí también han tenido lugar. Soraya, hablabas de esa mesa en Sudán y es precisamente un conflicto de gran calado en África, un impacto humano devastador, millones de personas que dependen de ayuda humanitaria, se habla de 9 millones de desplazados. ¿Cómo hablasteis de ello en el encuentro? Si se sacó alguna conclusión, ¿cómo está afectando a la población civil, ¿no? La situación de la zona, cuéntanos. Mm. Bueno, en el encuentro tuvimos tres voces que creemos que son relevantes, ¿no?, para entender el contexto de Sudán. Por un lado, Mohamed, que es el presidente de Casa de Sudán en España, una organización de sociedad civil que demanda lo que está ocurriendo, ¿no?, y demanda ayuda humanitaria para la población civil sudanesa. Por otra parte, tuvimos a Esperanza Santos, que ella es responsable de la acción humanitaria de Médicos Sin Fronteras, que operan actualmente en Sudán, sobre todo en la frontera entre Sudán y Sudán del Sur, por la que pasan miles y miles y miles de personas al día. Y también contamos con Lola Hierro, periodista del País, que además ha estado recientemente en esa misma frontera que comentaba, ¿no? Realmente la mesa redonda giró en torno a la tremenda crisis humanitaria que existe ahora mismo en Sudán. Ujú. Decías que 9 millones de desplazados, me atrevería incluso a subir esa cifra a 12,5 aproximadamente, muchos de ellos desplazados dentro del propio Sudán, pero también desplazados externos a países Claro. colindantes, no hacia Europa, ¿no?, sino Chad, Sudán del Sur, Egipto, Libia, etcétera. Es una lucha de poder entre dos grandes hombres, no vamos a entrar a explicar cómo se ha dado este conflicto, pero básicamente es una lucha de poder entre grandes hombres por el control de un país que efectivamente es rico en minerales. Ujú. No sé si se habló algo, porque muchas veces se echa de menos algo de colaboración por parte de las potencias más poderosas del mundo sobre la reacción de las potencias extranjeras o incluso de las organizaciones internacionales en este conflicto que es de un calado tan grande, Soraya.
Bueno, yo creo que realmente si tenemos que destacar algo, si hablamos de injerencia extranjera, es el interés de los países extranjeros por tomar parte del conflicto. Sudán, por ejemplo, es uno de los únicos países del mundo que produce goma arábiga. Goma arábiga es un emulsionante que se utiliza, por Ujú. ejemplo, en la Coca-Cola, que es algo tan sencillo que, que todos los países occidentales utilizamos, Fíjate. incluso países de África, ¿no? Ya solo por eso hay un motivo más por el cual el país extranjero está interesado en llegar a Sudán, ¿no? Y trabajar en Sudán y extraer esa goma. Pero es que además se suma que un gran porcentaje de las reservas de oro del mundo también están en Sudán. Esto ha traído múltiples actores internacionales. Podemos hablar de Rusia, que recientemente además firmó un acuerdo naval para tener una base naval. También podemos hablar de Irán, podemos hablar de China, podemos hablar de la Unión Europea, de Estados Unidos. Todos ellos han tomado una parte en el conflicto financiando a una o a otro lado, sobre todo financiando a las fuerzas de apoyo rápido, que son precisamente los que controlan las grandes minas de oro. Si me permites acercar el foco algo más a la geopolítica española, Soraya, desde África lo más llamativo que nos llega es que España y Argelia han normalizado relaciones tras años de crisis, ¿no? Así es, tras casi 3 años de crisis diplomática, España y Argelia han dado señales públicas en los últimos días, ¿no? De que han mejorado esas relaciones bilaterales, un hito que debemos de destacar teniendo en consideración que a su vez España y Marruecos han afianzado también su relación, lo cual es paradójico cuando realmente Argelia y Marruecos son grandes enemigos dentro de la región del norte de África, ¿no? Veíamos, pues, por ejemplo, la última reunión del G20 que se celebró en Sudáfrica, como Exteriores, ¿no? A través de Álvarez, compartía una foto por redes sociales con su homólogo argelino. Veíamos también incluso como el presidente de Argelia, Tebboune, describía a través de un tuit a España como un país amigo, ¿no? Literalmente. Y sin ir más lejos, ¿no? Y lo último, así el último hito a destacar es la propia visita del ministro de Interior argelino a España. Se reunió recientemente con Marlaska en el contexto de frenar o procurar que esa inmigración irregular que está creciendo por la vía argelina, pues la puedan disminuir, ¿no? Pero bueno, debemos de destacarlo porque al final han pasado 3 años de gran crisis diplomática y se están dando cambios entre ambos. Ujú. Supongo, Soraya, que África Mundi va a seguir con iniciativas como sus premios y sobre todo con su labor divulgativa de todo lo que sucede en África. Al menos así lo deseamos nosotros porque es necesaria, ¿no? Es así, esa vocación de continuidad, ¿verdad? Desde luego, nosotros creemos que debemos de continuar porque, sinceramente, si no lo hacemos nosotros, no lo hacen muchos más. Y porque además apostamos concretamente por el continente africano, por ese futuro, ¿no? Por el devenir de su juventud, de su urbanización, de esos movimientos sociales que debemos de contar también. Soraya Ibarlafu, periodista, directora de África Mundi. Un placer hablar contigo. Muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias a vosotros, un placer.